Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 3 de abril, por supuesto, con la noticia más importante de nuestro país, la intervención a la EPS Sanitas, ordenada por parte, por supuesto, del Gobierno Nacional, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Una acción que ha generado bastantes reacciones y que tiene muy preocupados a los usuarios de Sanitas. Estamos hablando que son casi 6 millones de usuarios que tiene esta EPS, que tiene casi 30 años de estar en el sector de la salud. Y en este momento está con nosotros Ana María Vesga. Ella es directora de ASEMI, porque como les decimos, pues hay reacciones desde todos los sectores. Doctora Ana María, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Gracias, buenos días para usted y todos los televidentes. Doctora Ana María, mire, escuchaba ahora que en muchas regiones del país, usted sabe que en Bogotá vemos diferentes las cosas, en muchas regiones del país, por ejemplo en el eje cafetero, la gente está muy preocupada, dice, mire, han liquidado varias EPS, la única que funciona es Sanitas y ahora la intervienen. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué se le puede decir a estas personas? Pues bueno, desde luego, un llamado a la calma. El gobierno ha indicado que pues esta es una medida de intervención durante un año, que busca corregir los desbalances financieros esencialmente que tiene la EPS. En eso somos respetuosos pues de las medidas de la Superintendencia Nacional de Salud y no queremos, digamos, generar una alarma mayor a la que ya tiene el sistema. Lo que sí hay que decir es que históricamente estas medidas de intervención nunca terminan bien. Los usuarios empiezan rápidamente a sentir el deterioro en los niveles de servicio y atención, en el acceso a sus servicios de salud, y eso mismo sucede con la red de prestadores, con los proveedores, porque lamentablemente los sistemas están construidos sobre confianza y estas medidas abruptas que se toman a una EPS, además, como usted bien lo dijo, buena, que tiene un muy buen nivel de reconocimiento y aceptación por sus usuarios, pues genera precisamente eso, incertidumbre, desconfianza y difícilmente salen bien. Entonces, pues nuestra inquietud está en que el sistema de salud tiene muchos problemas. Se han elevado, se han levantado, se han soportado en debida forma para llamar al gobierno a las medidas y a las acciones que son necesarias. Y sin embargo, pues la respuesta que recibimos es la intervención. Nos preguntamos si eso realmente mejora la situación de la EPS, de las EPS, y sobre todo mejora la atención para sus 6 millones de afiliados. Pues aunque tendrán que pasar 12 meses para conocer la respuesta de lo que usted está diciendo, doctora Ana María, pues realmente lo que maneja el Estado siempre tiene problemas. Veremos a ver qué ocurre. Pero, doctora Ana María, miren, normalmente cuando ocurren este tipo de situaciones o se toman estas decisiones, lo mencionaba usted ahora, se hacen primero una serie de recomendaciones, hay unos acompañamientos por parte de la superintendencia, y si ya finalmente no se puede hacer nada, pues se hace la intervención. Y acá queda como la sensación en que a Sanitas quisieron intervenirla. ¿Es así? Pues a ver, las intervenciones tienen momentos, en este caso es una intervención forzosa para administrar, en donde básicamente lo que se hace es la remoción de los órganos administrativos, del representante legal, la junta directiva, que obedece, según lo leímos ayer en la resolución que expidió la superintendencia, a dos principales factores: el incumplimiento de los indicadores financieros, que en el caso de Sanitas y en el de muchas otras, la gran mayoría, evidentemente han presentado un deterioro en los últimos años, y dos, el incremento también derivado precisamente de esa dificultad financiera en el nivel de atención, es decir, hay más quejas, hay más reclamos de los usuarios y más tutelas. Ahora bien, esto es una crisis del sistema. La realidad de Sanitas no es distinta de la que viven el resto de las EPS, la gran mayoría de ellas, y se origina porque precisamente el sistema pasó de tal vez el mayor nivel de estrés y presión que ha vivido en toda su historia en la atención del COVID, y hasta ahora estamos saliendo del efecto del COVID, y esto ha generado un cambio en los niveles de demanda de servicios de los ciudadanos. Hemos tenido efectos post-COVID, long COVID, pero adicionalmente unos temas marcadísimos de IPC, tasa de cambio, que han cambiado
la dinámica, digamos, financiera del sector. Todo eso tiene que abordarse como un problema estructural y resolverse así. El problema es que si la medida ya es la intervención, pues entendemos que las soluciones de fondo, que son las que requiere esta y las demás EPS para asegurar la atención a los usuarios, no van a llegar. Y eso nos pone frente a una situación de riesgo sistémico en donde pueden venir más intervenciones. Claro, porque usted menciona algo muy importante, que es un problema del sector y es un problema financiero. Lo ha dicho usted claramente. En el gremio, doctora Ana María, tienen preocupación en que los recursos que deben llegar a las EPS no están llegando. Por lo tanto, esto que ocurre con Sanitas se puede repetir en algunos meses con otras EPS. Mire, yo creo que hay que hacer claridad. Las EPS tienen dos fuentes principales de ingresos. La unidad de pago por capitación, que se recibe todos los meses de forma cumplida. El problema con esa unidad de pago por capitación, que es la que fondea el 95% aproximadamente del gasto en salud, es que viene siendo insuficiente desde hace aproximadamente 3 años. Y eso, cuando yo lo convierto en plata blanca, son cerca de 7 billones de pesos que le han faltado al sistema y que están afectando a los prestadores y a los proveedores de tecnologías principalmente. Adicionalmente está el ingreso que se recibe por los presupuestos máximos, que es la plata que financia todo lo que no está incluido en el plan de beneficios. Arrancamos este año con una deuda del Estado a las EPS de más de 3 billones de pesos. La Corte Constitucional le dio una instrucción perentoria al ministerio y le dijo: usted está desfinanciando esos recursos porque ni los está calculando bien ni los está pagando con oportunidad. Hasta hace unos días empezamos a recibir graneado, la verdad, cuentagotas, algo de esa plata, pero son platas que se deben desde el año 2022. Entonces, pues toda esa conjunción y insuficiencia agregada, pues ha generado una crisis en el sector en donde la gran pregunta no se ha resuelto. ¿Estamos destinando suficientes recursos para el sistema de salud? Si mañana se desaparecen las EPS, ¿el problema está resuelto? ¿Quién nos asegura que, por poner un ejemplo, la nueva EPS, si es que terminara siendo el único operador, el gran Sistema Nacional de Salud, le va a alcanzar la plata? Ya escuchamos a su presidente, al nuevo presidente de la nueva EPS, diciendo: no me alcanza la plata, la UPC es insuficiente. Entonces, el problema es de sistema. Doctora Ana María, esta intervención se da en medio de una coyuntura política que es el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. Voces de la oposición aseguran que esto puede ser una retaliación del gobierno Petro y por eso se hace la intervención. ¿Ustedes desde ASEMI, desde el gremio, piensan lo mismo? Yo no quiero creer que esa sea la situación, porque la verdad es poner en riesgo a cerca de 6 millones de colombianos por una discusión de carácter netamente político. Lo que sí es cierto es que el gobierno ha expresado que si no se aprueba la reforma en el Congreso, igual ellos van a implementarla. Y uno sí ve que hoy, con 14 millones de colombianos que están ya bajo el cuidado, digamos, del gobierno en términos de la atención de su salud, pues se va configurando ese plan de un sistema esencialmente público en donde parecería que no caben las EPS, que no cabemos ni como agentes aseguradores ni como administradores del riesgo financiero y de la salud que hacemos hoy en el sistema. Claro. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Es decir, como hay una incertidumbre, doctora Ana María, y ya uno ha escuchado a los pacientes que dicen no va a recibir la atención, no sé qué hacer, ¿puede presentarse una salida masiva de pacientes a que lleguen a otras EPS? ¿Podría ocurrir eso? Pues ojalá no, porque yo creo que la gran responsabilidad que tiene en este momento el gobierno, cuando se toma una medida de estas, es tener muy claro cuál es el plan B para esos usuarios al día siguiente. Realmente tiene que garantizarse que hay continuidad en la atención, que la gente no siente ni resiente las consecuencias de esta medida. Una cosa es que se tomen administrativamente la EPS, que se administre, como lo ha dicho el ministro y el superintendente, por una junta de acreedores. Eso no debe sentirlo el usuario. Y es muy importante que exista realmente, como le digo, un plan B. Nos preocupa mucho que, como le digo, son 14 millones, hay EPS intervenidas que ya deberían estar
a punto de definirse si se mantiene su intervención o si se liquidan, y es una población que iría a las otras EPS. Es decir, tenemos un problema de 14 millones de colombianos que debería preocupar bastante en este momento al gobierno. Y finalmente, doctora Ana María, ¿cuál es el llamado entonces concreto? Ustedes expidieron un comunicado en donde fijan la postura de ASEMI, pero ¿cuál es ese llamado que le están haciendo al gobierno del presidente Petro? No, nosotros hemos insistido por todos los medios en que las reformas y los ajustes al sistema de salud son necesarios. Aquí nadie está atravesado a que se hagan ajustes reales que requiere el sistema en materia, en muchos temas. Yo no podría enumerárselos ahorita porque acá nos quedaríamos. Pero hay realmente que abrir el diálogo y hay que reconocer que si hay un problema de financiamiento estructural, pues hay que buscar los recursos. Yo veo con mucha preocupación que ya entramos en el mes de marzo, advertimos desde diciembre que la UPC para el año 2024 no es suficiente, ya entramos en el mes de abril, vamos a completar, se completó el primer trimestre con malos resultados. ¿Qué más estamos esperando? Porque la realidad es que si no se toman esas medidas para corregir el desbalance estructural financiero, vamos a tener un dominó que tampoco, debo decir, y si desaparecen las EPS, tampoco lo va a poder corregir el Estado si no asegura suficiencia en la financiación del sistema de salud para los colombianos con el plan de beneficios que tenemos hoy en nuestro sistema. Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, a ver qué pasa en las próximas horas, se siguen conociendo las posturas y además las explicaciones del gobierno nacional. Que tenga un buen día. Perfecto, muchas gracias. Buen día. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.